Ya, entonces, voy a poner en silencio el teléfono, les pido que ustedes también lo hagan ahí donde están. Ya, entonces esta semana, eh, Simón, ya voy a responder la pregunta porque la hiciste antes de que empiece la clase, pero recordemos que no hay preguntas durante la clase del SOAR, ¿sí? Sí, hay una pregunta, una porción que se llama parecida. Esta se llama Vayerá y la otra se llama Vaerá, ¿sí? Pero esa otra porción que está en el libro de Devarim. No, tranquilo, no te preocupes, ¿sí? Entiendo que es la duda por el parecido de los nombres de la porción, no hay problema, ¿ya? Eh, bueno, como hacemos todas las semanas, antes de empezar nos vamos a tomar unos, unos segundos de silencio, ¿sí? Nos vamos a concentrar, a tratar de generar espacio consciente, ¿cierto? Un espacio, una vasija intelectual y emocional para poder recibir lo que el Zohar puede tener para nosotros, tanto a nivel de comprensión, como a nivel de energía, como a nivel de aplicación, ¿cierto? De cosas que podamos aplicar en nuestra vida diaria, que es lo más importante al final, ¿cierto? Más allá de entender, como dijeron los sabios del Midrash, ¿cierto? Perdón, de la Mishnah, lo Midrash Aikara el Amase, ¿cierto? No es el estudio lo más importante, sino las acciones del estudio, o sea, cómo llevamos a la práctica lo que aprendemos, porque ahí se genera el cambio. Entonces nos vamos a tomar, les voy a invitar estos segundos, les voy a invitar a que inspiren profundo y si quieren pueden cerrar sus ojos o pueden quedarse con los ojos abiertos, simplemente guardamos unos instantes de silencio. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén. Disculpas, tengo un pequeño resentimiento aquí porque me quemé con café y tengo una molestia aún en la garganta, así que se me escuchan toser y todo eso, es por eso. Ya, entonces, tal como hacía la mención delante de Simón, esta porción es la porción Vayerá, ¿cierto? La porción número 4 de de la secuencia de estudio de la Torah y, por supuesto, del Zohar. Esta porción, el significado literal del término Vayerá significa y se apareció o y apareció, ¿cierto? Y nos viene a contar el relato de cuando apareció una manifestación del Creador, ¿cierto? Física ante Abraham, ¿cierto? Abraham se había circuncidado, le había sido dada esta orden, ¿cierto? Se había circuncidado, y dice, el texto pareciera ser confuso si uno no entendiera algunos conceptos previos, o si uno no tiene clara la, la naturaleza, por decirlo así, misma del creador, de la fuente infinita. Porque el texto dice, y se apareció Hashem a Abraham. ¿Mm? Pero después nos relata que aparecieron tres
hombres, ¿cierto? 3 hombres en el camino, que venían en dirección a la casa de Abraham. Y Abraham, de acuerdo al relato, ¿cierto? Obviamente estamos explicando lo literal del texto primero, antes de ir a escanear el Zohar y a aprender de ahí. Y solo lo importante. Recuerden que si no, que no podemos contar en esta clase toda la porción porque es larga, la pueden leer, ¿cierto? En el documento que se les envía semanalmente a los que están suscritos. Si no están suscritos, ingresen a kabballife.com. La única imagen que les va a aparecer ahora es el formulario para suscribirse, porque estamos modificando la página. Y se puede inscribir y ahí los sábados en la noche, le llega la porción de la siguiente semana, o sea, del domingo en adelante, para que la lea antes de esta clase. Bueno, entonces dice que Abraham estaba el tercer día con el dolor de la circuncisión, de la cual doy testimonio de que el tercer día es el más doloroso cuando uno es adulto. Pues yo me circuncidé, o sea, me circuncidaron estando adulto, yo tenía 28 años. Y sí, el tercer día es el más doloroso de todos. Y Abraham estaba sentado, dice, al calor de la tarde en la puerta de su tienda. O sea, fuera de su tiendita, hacia el calorcito del desierto, y Abraham estaba ahí. Y vio estos 3 personas, estos 3 hombres, dice el texto, ¿sí? Que habían 3 hombres que venían por el camino. Y Abraham, ¿cierto? Ya sabemos que él tenía una conducta altruista máxima. De hecho, ya hemos dicho que era una conducta altruista desbalanceada, ¿sí? Que como él era la encarnación del pilar derecho, o sea, él era la encarnación de la bondad y del amor y del altruismo y del deseo de compartir, entonces él siempre quería dar. Y era como irresistible para él compartir con otros lo que él tenía. Entonces los vio y corrió, dice que corrió hacia ellos, como siempre hacía, para ofrecerles atenderlos. Aunque estaba con su cicatriz de la circuncisión y el tercer día del más dolor. Es decir, su deseo de compartir era tan fuerte, ¿cierto?, que se sobrepuso al dolor que él sentía. Pero dice que cuando se acercó, ¿cierto?, se dio cuenta que el nombre de Hashem, el nombre del Creador, estaba en ellos. Entonces entendió que eran emisarios divinos y que no eran nombres comunes. Entonces dice que se arrodilló ante ese nombre y lamentablemente el texto hebreo, el texto castellano nos hace perdernos una parte muy importante de ese relato. Porque el texto nos dice que Abraham se arrodilló ante ellos, me imagino que lo leyeron ayer, y les dijo, en el texto castellano nos ponen que les dijo, mi Señor, mi Señor. Pero en hebreo dice que les dijo Adonai. El texto dice que se arrodilló y dijo Adonai. ¿Sí? Como reconociendo que esta era una manifestación material, y ya vamos a explicar por qué, una manifestación material de la luz suprema. O sea, no es que fuese el creador mismo, ya que sabemos que el creador mismo llena toda la realidad, o sea, es todo, no solo como se ha enseñado, está en todo, sino que Él es todo. Cuando se dice, no, que Dios está en todo lugar, ese es un error. Dios es todos los lugares, Él es todo, ¿sí? Entonces, el error que comete sobre todo el cristianismo al interpretar este texto es que Dios mismo estaba ahí hecho hombre. Pero no es así, sino que vamos a ver que eran ángeles, eran 3 ángeles, ¿cierto? Que tenían el nombre de Hashem, eran emisarios. Y existe en la interpretación, ¿cierto?, cabalística, la interpretación hebrea, existe lo que se llama el principio de agente, el agente divino, que ustedes quizá tienen que haberlo visto en películas o en libros o en la historia. Se sabe que existía, por ejemplo, en el tiempo en que la Iglesia Católica tenía este poder imperial en Europa, si alguien llegaba con una carta que tenía el sello del Papa, por ejemplo, se consideraba como si el mismo Papa estuviese ahí dando la orden, ¿ya?
Este principio es el mismo que ocurre aquí. Dice, ¿cierto?, que el nombre de Hashem estaba en uno de estos emisarios. Entonces, Abraham, cuando se acerca, reconoce esto, ve, o sea, él percibe que estaba el nombre de Hashem, entonces se arrodilla, y fíjense que el nombre que él dice es uno de los 10 nombres con los que se nombra, valga la redundancia, al Creador en la Torá. ¿Cierto? Ya hemos mencionado que cada nombre alude a una distinta dimensión. El, Elohim, Shaddai, etc. ¿Cierto? Cada uno son distintas dimensiones. Y el título que él usa en ese momento es Adonai, que alude, como ya saben, varios de ustedes ya saben, que el nombre Adonai, o el título Adonai, que no se debe ocupar con liviandad ninguno de estos nombres, alude a la dimensión material, a la décima sefirá, a la décima dimensión, que es la dimensión de la materia y de la energía en la materia, o sea, del mundo físico que nosotros conocemos, del mundo compuesto por átomos, del mundo material. Entonces, lo que él declara, claro, al traducirlo literalmente se podría traducir como mis señores, ¿sí? En lo literal. Pero ese nombre, el nombre Adonai, nos dice que Abraham percibió que lo que tenía delante de él era una manifestación de una realidad metafísica, o sea, una realidad espiritual, en el mundo material, ¿sí? Porque tenían cuerpo, de hecho dice que los llevó a su tienda, les prepararon, ¿cierto? Le prepararon queso, le ofrecieron queso y también le ofrecieron carne de cordero, creo, estoy con mi memoria no está tan bien, y ellos comieron, ¿cierto? Comieron, entonces estaban en cuerpos físicos, estaban como, de hecho el mismo Zohar, en otra porción de esta, en otra parte de esta porción, a ver, dame un segundito. Ah, me acabo de dar cuenta de un error, ¿sí? Denme un momento. ¿O no? Ah, no, parece que no. Confírmenme, por favor, si es que ven la presentación en la pantalla. Alguien que me confirme por el chat. Que me está dando un error esto y no sé bien qué puede ser. Ahí lo saqué. Sí, está la presentación todavía. Conexión semanal con el Zohar, sí, ya. Perfecto, gracias. Discúlpenme la interrupción. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, que les dio de comer, que estaban en un aspecto físico, ¿cierto? En un cuerpo. Bueno, y esto nos puede permitir hablar un poquito, antes de ir a la porción, ¿cierto? Bueno, en la porción voy a explicar más, de que, bueno, lo que les decía el Zohar, ¿cierto? Nos dice en esta misma porción que estos ángeles, que los ángeles, la naturaleza de los ángeles, que bueno, vamos a profundizar después, es espiritual, o sea, no es física. Pero los Ishim, que digamos son los tipos de ángeles, hemos hablado otra vez de que hay 10 grados de ángeles. Los Ishim, los hombres, llamados hombres, pero son ángeles, agentes divinos, pueden tomar forma física porque son capaces de tomar los elementos de la naturaleza y crearse un cuerpo propio. Y esto es mucho más fácil de comprender si comprendemos lo que nos dice la ciencia moderna de cómo está constituida la materia. ¿Cierto? La materia está constituida de átomos y, de acuerdo a los científicos, en el universo no hay ni más ni menos átomos de los que había en el origen del universo. O sea, no hay nuevos átomos. Simplemente los átomos se van reconfigurando, reordenando, los electrones van cambiando, etc. Entonces, desde esa perspectiva, sería posible que cualquier tipo de materia se convierta en otro tipo de materia si tuviese, ¿cierto?, la herramienta o la capacidad, o tuviésemos las herramientas para hacerlo, ¿sí? Es como decir, cuando un cuerpo, no sé, lo enterramos, una persona muerta, la enterramos, y se descompone, ¿cierto? Y luego se vuelve, ¿cierto?, se va descomponiendo y luego pasa a unirse, digamos, con la tierra, su parte más orgánica.
lo que estamos hablando ahí es que ocurre una transformación a nivel subatómico. No es que deja de ser materia, sino que se convierte en otro tipo de materia. Entonces, lo que los ángeles hacían, para entenderlo en un término más moderno, es esta entidad espiritual, que es una inteligencia metafísica, era capaz de programar, codificar los átomos del aire, ¿cierto? Para que cambiaran su composición y se ordenaran y eran capaces de crearse un cuerpo temporal. ¿Mm? ¿Por qué eran capaces de hacer esto? Porque eran agentes divinos, tenían la autoridad del creador y por lo tanto eran capaces de crear, ¿cierto? En este caso de formar a partir de lo que ya existía. Y entonces estos ángeles comen con él y le preguntan, ¿cierto? Hablan con él, mientras Sara escuchaba y poniendo la oreja detrás de la tienda, y le vienen a contar, ¿cierto? Varias cosas, y le cuentan que Abraham va a tener un hijo, ¿sí? Para ese momento, ellos no creían que iban a poder tener hijos porque ya eran viejos, y además eran estériles, ya se sabía, o sea, habían estado juntos desde su juventud, nunca habían podido tener hijos, y además ya ahora estaban viejos, tenían 99 y 89 años cada uno, 99 Abraham, 89 Sara. Entonces, ¿cierto? Abraham le dice, pero ¿cómo vamos a tener un hijo si ya estamos viejos y además que Sara ya ni siquiera menstrua, ¿cierto? Pero, bueno, y ahí es cuando le dice, no, sí, sino que van a tener un hijo propio, ¿cierto? Y Sara, bueno, estoy resumiendo mucho, ¿eh? No estoy contando toda la historia. Sara se ríe, ¿cierto? Escucha esto y dice que en su interior dijo, ¿será que realmente podré tener esta felicidad ahora que estoy vieja? Y se rió. Entonces, este emisario divino le hace venir a Sara, que venga, y le dice que, ¿por qué se rió? Y ella le dice, no me reí. Y él le dice, sí, te reíste. Y por esto le dice, le pondrás a tu hijo Isaac. Sí, que lo han traducido como Isaac, pero en verdad en hebreo es Isaac, que significa él se reirá. Sí, él se reirá. ¿Por qué? Porque como la mamá se rió, quedó ahí un tipo de influencia energética y le llamó, ¿cierto? Le va a llamar al hijo Isaac. Y sabemos que un año después le dice, un año más te visitaré de nuevo, ¿cierto? Y, o sea, para un año de esta visita ya tendrás a este hijo. Entonces cuando nace Isaac, que se nos cuenta también, ya tenía Abraham 100 años y Sara 90. Ya, cuando esto ocurrió. En el medio de todo este suceso ocurre un segundo suceso paralelo, que igual vale la pena mencionarlo por encima, aunque sea, que es que dice que cuando terminan de hablar, ¿cierto? Dos de los ángeles se fueron. No dice que tres se fueron, dice que dos se fueron. Y se fueron hacia Sedom y Amora, conocido como Sodoma y Gomorra. Es sabido, de acuerdo a lo que nos explica el Midrash, que estos tres ángeles eran, ¿cierto?, la manifestación de Gabriel, Mijael y Rafael, ¿sí? Esos tres ángeles, que son seres supremos. Estos son de los pocos arcángeles permanentes, eternos, pero que se expresan en el mundo a través de estos agentes divinos llamados los Ishim. Entonces, de estos tres venían con un propósito, ¿sí? Rafael se queda con Abraham, no se va, es de acuerdo a lo que explican algunos, se queda con Abraham para curarlo por la circuncisión, para ayudarlo con su recuperación. Y Mijael, que suele ser el ángel un agente común y corriente, ¿cierto? Regular del Creador. Y Gabriel, que representa el rigor del juicio, se van a Sedoma y Gomorra. No lo olvidé, Mijael representa también la bondad divina, es del pilar derecho, y Gabriel el pilar izquierdo. Entonces uno va para mostrarle la piedad a Job, al sobrino de Abraham, perdón, a Lot, al sobrino de Abraham, para salvarlo a él y a su familia, y el otro va para ejecutar el juicio sobre esta ciudad, ¿cierto? Sobre las ciudades, perdón, las 5 ciudades de Sedom y Amorá.
y nos cuenta, ¿cierto?, que ahí los ángeles quisieron abusar de o sea, los humanos quisieron abusar de los ángeles, y Lot los salvó, y luego Lot, en la noche, los ángeles ayudaron a Lot que escapara, y en el camino le dijeron que huyeran y que no miraran atrás, y la esposa de Lot, que amaba tanto la ciudad, que miró atrás, y dice que se convirtió en sal, en una estatua de sal, y se quedaron ellos tres solos, Lot y sus dos hijas. Y el relato nos cuenta algo bastante bizarro, como muchas historias bizarras que están en la Torá, que estando en la cueva, ¿cierto?, donde se refugiaron, las hijas de Lot pensaron que todo el mundo se había acabado, o sea, que esta destrucción que ya habían visto había sido global. Entonces, por lo tanto, pensaban que ellas eran las únicas mujeres que quedaban en el mundo y que su padre, Lot, era el único hombre que quedaba en el mundo. Entonces lo emborracharon y tuvieron sexo con él, ¿sí? Y ambas quedaron embarazadas. Y sus hijos, interesantemente, se llaman Moab y Amón. Muy interesante saber que desde Moab, siglos después, surge una mujer llamada Ruth, que se casa con un príncipe de Israel llamado Boaz, y de los cuales descienden después el rey David. ¿Sí? O sea, esta cosa tan bizarra que se ve como de padres que se acuestan con las hijas y tienen hijos, que se podría ver como algo tan tóxico que ojalá lo más lejos posible, pero desde ahí mismo surge la semilla del rey David. Y que de acuerdo a la tradición, ¿cierto?, es la semilla de la conciencia mesiánica final. Y de ahí podemos aprender algo súper interesante, que es lo último que vamos a mencionar de este texto, de la parte literal de la historia de la Torá, que sabemos que no es lo importante. De aquí surge una comprensión profunda que nos dicen los sabios, que es que no tenemos que juzgar las tragedias o las cosas horribles que le toca vivir a una familia, o el daño que alguien ha tenido que vivir, o los errores que han cometido, o las faltas, porque nunca se sabe cuál va a ser el resultado final de lo que está ocurriendo. De hecho, cada cual vive, ¿cierto?, y es impulsado por la supervisión divina a vivir lo que le toca vivir, porque eso tiene un propósito en el plan global de la humanidad. Bien, espero que más o menos haya quedado claro el resumen y las pequeñas enseñanzas que podemos sacar de del texto literal, ¿cierto? Que como ya nos ha dicho el Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, es solo una cáscara, es la cáscara más externa del relato. Y ahora vamos a ir entonces a escanear, ¿cierto? A leer y escanear en arameo el texto del Zohar, ¿sí? El verso del Zohar que corresponde, ¿cierto?, que vamos a estudiar esta semana, que es el Zohar Vayera, verso 97, ¿sí? Entonces, como hacemos toda la semana, ¿cierto?, vamos a recordar, el texto se lee de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. No se olvide tampoco, yo sé que lo saben, pero nunca está de más recordar, que al escanear el texto, ¿cierto?, no solo estamos leyendo en lengua aramea unas letras, unas líneas, sino que estamos, ¿cierto?, conectando nuestra alma a través de la vista, nuestra alma, con este código sagrado, ¿cierto?, con estas frecuencias de energía, que al influir en nuestra alma, ¿cierto?, despiertan en ella esta programación y nos conectan a nivel, no solo entonces del intelecto, sino que también a nivel interior, a nivel profundo, con este programa que comienza a trabajar en nuestro interior. Además de lo que vayamos a aprender en la clase. Entonces nos concentramos, le invito a inspirar profundo para enfocarse. Llevamos la atención a la primera palabra y leemos todos juntos. Ustedes siguen con los ojos, yo leo en voz alta. Behama, hashta, begin, deidgazar, ma, de la, hava, hamei, mikadmat, de na, adlo, idgazar. Bekadmita, lo, hava, yada, ela, dinun, benenasha. Ulevatar, yada, deinon,
Malachin, Kadishin, Beoto, Bishlehuta, Legavei, Beshaata, Beamrulei, Sar'a, Eifo, Hasara, Ishta, Ishteja, Uvshru Lei, Beshorat, Itzhak. Leemos en castellano. Y él vio que eran ángeles, porque después de haberse circuncidado, fue capaz de ver aquello que no podía ver antes de la circuncisión. Primero pensó que eran seres humanos, luego se dio cuenta que eran ángeles en una misión. Cuando le dijeron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y les explicaron a ellos sobre el futuro nacimiento de Itzhak. Ya, sé que en este caso va a estar un poco más complejo el hecho de hacer una interpretación propia, pero lo vamos a hacer igual. Cada cual vuelva a releer el texto en español, vamos a dar unos segundos, vuelva a releerlo, y vea si se le ocurre alguna idea, algo que se pueda aprender o que nos quiera enseñar el texto, ¿sí? Bien, lo que cada cual pueda haber interpretado o entendido del texto le pertenece a cada cual, de su propia energía, de su propia frecuencia, logra entenderlo. Y, eh, y es importante que sepa que no porque no tiene un profundo conocimiento, ¿cierto?, de la Kabbalah, esto que usted acaba de entender no sea cierto. ¿Sí? Puede ser que sí, porque recordemos que cada uno recibe y logra comprender el Zohar, también de acuerdo a la vasija que tiene, al recipiente que es, al nivel que tiene. ¿Sí? Que es la razón por la cual tampoco hacemos preguntas durante la clase del Zohar. Cada cual recibe lo que está preparado para recibir. Entonces vamos a revisar, ¿cierto? El texto nos dice entonces que y vio que eran ángeles, ¿sí? Porque después de haberse circuncidado, era capaz de ver, ¿cierto? Dice ahí, fue capaz de ver aquello que no podía ver antes de la circuncisión. ¿Mm? Entonces aquí lo primero que nos llama la atención es que la circuncisión, que vamos a explicarla ahora, porque hay gente que me ha preguntado y hay que explicar, ¿cierto? Recordemos que todos los niveles son importantes, desde lo literal hasta lo profundo. Pero lo que vemos aquí, y el Zohar lo destaca muchas veces, como la capacidad de percepción, ¿cierto?, de Abraham se expandió, se amplió, aumentó luego de la circuncisión. Esto lo dicen muchas veces. Si ustedes leen la porción del Zohar Vayera, podrán ver que muchas veces dice eso. Muchas veces dice, y antes no pudo, y después de la circuncisión pudo. Y antes de la circuncisión no pudo engendrar un hijo, y después de la circuncisión sí pudo, etcétera, etcétera. Entonces vemos acá que, más allá de la idea que se ha transmitido popularmente de que la circuncisión es una cosa cultural, ritual, y que de hecho mucha gente de nuestra época la considera como una cosa media barbárica, media enferma o media negativa, tiene un trasfondo espiritual y un trasfondo eh, energético muy importante. Frente a la circuncisión surgen varias preguntas que más de alguno quizá alguna vez se hizo cuando lo escuchó, o que a mí me la han preguntado literal y directamente, ¿sí? Porque, bueno, la gente que me conoce, que estudia conmigo, sabe que yo tomé la decisión, ¿sí? Porque yo no crecí en un hogar donde supieran estas cosas. Entonces yo tomé la decisión de circuncidarme a los 28 años.
¿sí? Tuve la opción, pude acceder a un Mohel, que es un cirujano judío, experto, ¿cierto?, en este tema, que conoce todos los secretos que hay detrás y sabe cómo hacerlo. Y lo otro, o sea, el tema es lo físico. La primera pregunta respecto al tema que me hacen es, ¿tiene alguna importancia lo físico acá? Porque se supone que la circuncisión es la remoción del prepucio del pene. ¿Tiene algo que ver lo físico? Claro que sí. O sea, hay un montón de médicos que eh, confirman los beneficios médicos y los beneficios del sistema inmune que se activan y un montón de otras cosas, otras asociadas al placer sexual, a la impotencia, y un montón de cuestiones que yo he leído, estudiado, investigado, y unas cuantas que yo he experimentado por mí mismo, que mejoran, que cambian después de la circuncisión. De hecho, hay estudios, ¿cierto? Y hay informes que nos cuentan, ustedes esto lo pueden leer, que cuando el SIDA comenzó a expandirse por África, uno de las campañas que los gobiernos activaron fue la campaña de circuncisión. O sea, empezaron a circuncidar a todos los hombres porque descubrieron que en un pene circuncidado es mucho menos probable que se desarrollen ciertas enfermedades y además, sin comprender aún, todavía no se comprende tanto, por algún motivo, el hecho de realizar la circuncisión activa de manera muy potente el sistema inmune de la persona, ¿sí? Eso es lo físico, y esto lo pueden ustedes investigar y lo van a encontrar. Ahora, ¿el cambio físico tiene una repercusión espiritual? Es la otra cosa que preguntan. Claro que lo tienen, ya les voy a contar algunas cosas personales. Pero lo otro, y que es lo que también voy a profundizar después, es que mucha gente dice, bueno, pero circuncisión es un tema que entonces solo le compete a los hombres, porque solo los hombres tienen pene. Pero los cabalistas nos dicen que no. Nos dicen que, claro, en la configuración física, la manifestación de la circuncisión solo se puede dar en el pene. Pero, espiritualmente, ¿cierto? Si bien tenemos ambas frecuencias, o sea, tenemos una frecuencia masculina y una frecuencia femenina, y las mujeres también tienen una frecuencia masculina y una frecuencia femenina. Y el Zohar, tanto como otros textos de Kabbalah, nos explican que hay otro nivel más profundo de comprensión de la circuncisión que aplica a cada persona. ¿Sí? De hecho, que se nos dice que cada persona debería circuncidarse a nivel íntimo, me refiero a nivel emocional, y a nivel intelectual, y a nivel profundo, que lo vamos a profundizar, se lo vamos a explicar ahora de manera súper clara para que todos lo puedan entender y puedan tomar la decisión de hacerlo. Y que conste que, de nuevo, ya no estoy hablando de la circuncisión física, ¿cierto? Lo estoy diciendo que los hombres se tengan que ir a circuncidar. Aunque si me preguntan a mí, yo se los recomiendo totalmente, ¿sí? Que lo hagan. Pero lo que estamos diciendo es que la circuncisión, ¿sí? El Brit Milá, que así se llama en hebreo, se refiere a otra cosa, ¿sí? Se refiere a también, o sea, a una cosa más profunda y más elevada que se manifiesta en nuestro interior y que lo vamos a explicar. Ahora quiero leer el resto del texto antes de volver a esta explicación, para que se entienda mejor en el contexto cómo lo voy a explicar. Entonces lo vamos a leer de nuevo. Dice, y vio que eran ángeles porque después de haberse circuncidado fue capaz de ver aquello que no podía ver antes de la circuncisión. Es decir, la circuncisión desbloqueó, ¿cierto? Expandió la conciencia, y Abraham de lejos lo vio, dijo, eran humanos, y cuando se acercó logró percibir algo, ¿cierto? Como dice ahí, primero pensó que eran seres humanos. Luego, o sea, se dio cuenta que eran ángeles en una misión. O sea, él ya sabía que los ángeles no andan por ahí circulando, dando vueltas porque sí, porque de bonito, sino que los ángeles tienen misiones claras, de hecho, y aquí sería bueno también hablar un poco de los ángeles para que ustedes también entiendan, los que no saben aún, cómo es que realmente funciona un ángel y qué es un ángel. La palabra ángel en hebreo, como raza general para referirse a todos los grados de ángeles, es la palabra malachim. Eso es un plural, ángeles, y la palabra ángel es la palabra malach, ¿sí? Que proviene del término hebreo melajá, que significa labor.
o significa trabajo, ¿sí? O significa una función. Entonces, la palabra malaj se podría traducir como un funcionario, o como un empleado, o como un laborante. Por eso a mí me gusta decir como un agente, como un emisario, ¿cierto? Pero que tiene una función particular y específica, y luego que cumple esa misión particular y específica, deja de cumplir su rol. Yo se lo he explicado en términos informáticos mucho. Un ángel es como un programa que cumple una función particular. Cuando se le necesita, se activa ese programa, cumple su función y luego se desactiva ese programa. No están ahí siempre ahí circulando, bailando, haciendo algo, no. Son programas. De hecho, son programas 100% obedientes, 100%, es como un robot. No me acuerdo quién lo dijo. Creo que Jones Dalai fue el que los describió como robot conscientes espirituales a los ángeles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no pueden desobedecer. ¿Sí? De hecho, está escrito en los Salmos, ¿cierto? En Jalel, en el Salmo 136, está escrito: alaben a Dios, ustedes, sus ángeles, quienes firmemente siguen las instrucciones de su voz. Los ángeles no pueden desobedecer al plan divino. Y esto, por supuesto, echa por tierra el mito cristiano de la rebelión de los ángeles, ¿sí? De que Lucifer se rebeló contra Dios y luego lo echaron al infierno. Todas esas son mentiras posteriores, ¿cierto? Que inventó la Iglesia Católica. De hecho, si ustedes investigan un poquito, se van a dar cuenta que hasta el siglo IV después de Cristo, el concepto de los ángeles caídos y del diablo y todo no existía. Esto fue un invento posterior, puesto que de acuerdo a la tradición hebrea, ¿cierto? Y a la tradición cabalística, los ángeles son seres obedientes. Estos cumplen la misión que el creador asigna, o que los humanos le asignan, ya que nosotros podemos, ¿cierto? Si sabemos cómo, darle funciones a los ángeles que las cumplan. ¿Sí? Entonces, dice que cuando vio que eran ángeles que venían en una misión, se dio cuenta. ¿Por qué? Porque le dijeron: ¿dónde está Sara, tu esposa? O sea, como que saben quién soy, sin conocerlo saben quién soy. Y además le dijeron lo que iba a ocurrir sobre el futuro, ¿cierto?, de Isaac. ¿Cierto? Que básicamente en esta misma porción Isaac nace, y de hecho en la misma porción le toca el sacrificio de Isaac, cuando el creador le dice a Abraham que lo sacrifique. ¿Cierto? Que no vamos a hablar de eso ahora, no vamos a profundizar en eso ahora. Entonces lo interesante es esto. Antes de la circuncisión, Abraham no podía ver ni percibir algunas cosas, y luego de la circuncisión pudo percibir y ver algunas cosas. Antes de la circuncisión no pudo engendrar a su hijo Isaac. Después de la circuncisión sí pudo engendrarlo. De hecho, después de la circuncisión tuvo la prueba más elevada de todas sus pruebas, y al superarla alcanzó el límite, super Abraham, o sea, el tope máximo de Abraham. Ahora bien, la circuncisión física en los hombres tiene una trascendencia espiritual, sí la tiene, pero no lo voy a explicar completamente aquí, porque eso atañe solo a los hombres, por supuesto, ¿sí? Pero lo más importante, de hecho, cuéntenme después por privado si les tinca, podríamos conversarlo en el próximo encuentro de los hijos de Abraham, si les parece a los varones, hablar del tema de la circuncisión en lo físico. Pero como el Zohar nos dice que no se nos está hablando de la circuncisión física cuando estudiamos Kabbalah, sino que se nos está hablando de otra circuncisión, vamos a profundizar en eso ahora, porque eso aplica a todas las personas. Y nos vamos a dar cuenta que además es necesaria. No solo aplica que nos digan: sí, qué bonito suena, sino que, y aquí yo voy a hacer mi primera pregunta a ustedes, y simplemente les voy a pedir que todos los que puedan, por favor, respondan, y respondan con un yo, o a mí, o qué sé yo, de si les ocurre, si les ha pasado, que a veces saben qué hacer, tienen el conocimiento, saben qué acciones dar, y aún así las cosas no les resultan. ¿Les ha pasado? ¿A alguien le ha ocurrido? Las cosas no se dan como esperaba, a pesar de decir: yo sé que funciona así, sé que a alguien más le ha pasado, y aún así yo lo hago y no me resulta. ¿A alguien le ocurrió eso?
a nadie, todos tienen ahí su vida completamente plena, feliz, y han manifestado las cosas, o no, no me escuchan. Simón dice, sí, pero no con todo, así que lo tomo como una señal. Ya, o sea, hay cosas que sí y otras cosas que no. Bien, ¿alguien más? O todos les pasa que sí, que consiguen absolutamente lo que quieren y logran manifestar todo lo que desean y aplican las herramientas espirituales y logran el resultado. La verdad es que esto puede llegar a ser una pregunta retórica, ¿cierto? Incluso, porque sabemos que a todos nos pasa. Si no, obviamente no seguiríamos estudiando Kabbalah, no seguiríamos profundizando en nada, porque sabríamos que eh, cada cosa nos sale bien, no necesitamos más herramientas porque todo nos resulta. ¿Mm? Carlos dice, igual que Simón, claro, o sea, es que esto hay que entenderlo. Obviamente no es con todo. Hay cosas que sí resultan en nuestras vidas. ¿Sí? O sea, la pregunta es súper simple. A lo mejor yo la dije de manera complicada. Es súper simple. Todo lo que quieren lograr en su vida, ¿lo han conseguido, sí o no? ¿Sí? Es así de simple. ¿Mm? Tan simple como eso. Creo que a lo mejor no fui tan claro en la pregunta. Es tan simple como eso. Veo, sé cómo hacer algo, me han dicho cómo hacerlo, he visto que alguien lo hace, yo lo aplico y no me resulta. ¿Sí? O quizás les ha pasado, ¿sí? O quizás les ha pasado que creen que una cosa es de una manera y luego pasa el tiempo o ocurre alguna y se dan cuenta que era totalmente distinto. O creen que una persona era de una manera y después de un tiempo perciben que esa persona era de otra manera. ¿Sí? Creo que a todos nos ha pasado en más o menor medida. ¿Sí? Que no somos capaces de entender todo lo que está ocurriendo. De hecho, con nosotros mismos sobre todo, que se nos repite, por ejemplo, un patrón, se nos repite, se nos repite, se nos repite, y estudiamos y buscamos, ya, puede ser esto, no era esto, puede ser esto otro, tampoco era esto, puede ser esto otro, y tampoco era. O que no llega a algo que anhelamos mucho y que pensamos que ya hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para hacerlo y aún no se manifiesta. Bueno, así, y con cosas de ese tipo o en ese orden, se relaciona el tema de la circuncisión. Y vamos a explicar por qué. Físicamente, ¿cierto? La circuncisión alude a lo que en el árbol de la vida, y lo voy a poner en la pantalla, es el punto de Yesod. Voy a marcarlo ahí para que lo puedan ver en la pantalla. Dibujar. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. ¿Sí? Yesod. ¿Cierto? Sabemos que todo el árbol de la vida, no vamos a profundizar aquí en esto porque se nos diría toda la clase, alude, ¿cierto?, a la forma humana, a la forma del Adán, a lo que se llama la imagen de Dios, ¿cierto?, la imagen de Elohim. Entonces, la parte de los órganos sexuales alude a Yesod, ¿cierto?, a Yesod, que es la zona de que en lo físico se expresaría en los órganos sexuales. Y Yesod, de acuerdo a la explicación de la Cábala, esa dimensión, ¿cierto?, es la dimensión que une el mundo material con el mundo espiritual. Es la dimensión que conecta la realidad metafísica con la dimensión física. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando se ejecutaba, ¿cierto? Y se ejecuta todavía la circuncisión física, el remover el prepucio es un símbolo, por decirlo así. Y también yo diría que es un resultado de la remoción de la cáscara, de una clipa, de una cáscara que bloquea el traspaso de la luz entre el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Sí? Lo bloquea, lo disminuye la luz. Entonces, al quitar el prepucio, es como si quitaran una cáscara que cubre Yesod, y la luz puede fluir de manera directa y clara hacia nuestra dimensión física.
De hecho, por eso yo les decía antes que los ángeles tenían un cuerpo físico. Y cuando Abraham los vio, logró ver que no eran seres físicos. Y solo logró verlo porque ya estaba circuncidado y entonces ya no tenía ese bloqueo. Ahora, los cabalistas, ¿cierto?, nos enseñan, y esto también está mencionado en la Torá, en el Tanaj, está mencionado varias veces, que existen varios tipos de circuncisión interior, ¿sí? Principalmente 3. Y que el hecho de que esos tres aspectos no estén realizados, es decir, 3 aspectos de nuestro sistema interno no están circuncidados por naturaleza, hace que se bloquee el paso de cierto tipo de luz, de cierto tipo de energía, y por lo tanto de cierto tipo de comprensión del mundo. Es decir, lo que no logramos entender, ¿cierto?, tiene que ver con que hay un bloqueo, y por lo tanto se necesita una circuncisión interna. O aquello que sabemos cómo realizar, y lo hacemos, y no resulta, también tiene que ver con lo mismo. O aquello que decimos acá en el intelecto, sé que esto es así, pero no logro sentir lo mismo asociado a lo que sé, también es lo mismo. Hay un bloqueo, ¿cierto?, que necesita ser circuncidado. Y esto lo vamos a explicar ahora. De acuerdo, ¿cierto?, a los cabalistas, entonces, hay 3 niveles de la circuncisión interior. Vamos a mencionarlo y luego vamos a explicar los 3. Y lo que nos dicen, ¿cierto?, el Ari, sobre todo, nos dice que la mayoría del caos, ¿cierto?, aparente en nuestra vida, o la mayoría de las veces cuando no logramos ver lo que la vida nos está mostrando, o no logramos ver el camino, o simplemente aquello que ya teníamos resuelto no se resuelve, es porque a conciencia muchas veces hemos decidido mantener esa cáscara. Y las circuncisiones a las que me refiero son, la primera se llama Brit Milat Einaim, o sea, la circuncisión de los ojos. La otra se llama Brit Milat Halashon, la circuncisión de la lengua. Y la tercera se llama Brit Milat Alev, la circuncisión del corazón. La de los ojos, la de la lengua y la del corazón. Esto es mencionado, y de hecho hay una parte donde el profeta, ¿cierto?, les dice a un grupo de rebeldes de Israel, ¿cierto?, dando una profecía final, les dice que va a llegar un momento en que el Creador circuncidará sus corazones. Y, como les decía, ahí mencionan la circuncisión de los ojos y la circuncisión de la lengua. ¿En qué consisten estas, entonces? ¿Sí? Todavía nos quedan minutos, qué bueno, para explicarlas cada una de ellas. Ya dijimos que la circuncisión es la remoción de una cáscara que cubre. Eso es la circuncisión, la remoción de una cáscara que cubre. Entonces, ¿cuál sería la circuncisión de los ojos? Remover esa cáscara. La de la lengua, remover esa cáscara. Del corazón, remover esa cáscara. ¿Cuáles son esas cáscaras? La cáscara de los ojos, o sea, la clipa de los ojos, que hay que remover, ¿cierto?, tiene que ver principalmente, por decirlo de alguna manera, con lo que nuestros ojos eligen mirar. ¿Sí? Lo que eligen mirar. Es decir, si estamos dándole valor de verdad a lo que nuestros ojos ven, en el sentido de lo externo o lo material. Por decirlo como lo explicó el maestro Joseph Weisberg, él lo decía de esta manera. Se nos ha enseñado que ver es creer. También se nos ha enseñado que lo que nos es atractivo es bueno y nos dejamos llevar por eso. Tanto a la hora de escoger pareja, tanto a la hora de escoger qué comer. En distintos aspectos nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. O también al nivel de que, bueno, si no lo veo, no lo creo. ¿Sí? Y de ahí también surge toda esta idea del empirismo moderno, de que, bueno, si no se puede medir, o sea, si no se puede efectivamente ver
En la naturaleza entonces no existe. Y entonces la cáscara es esa, la cáscara es la materialidad, el enfoque en la materialidad. El decir, lo que veo con mis ojos es lo definitorio, es lo definitivo, es lo que declara la verdad. Y muchas veces, a todos nos pasa. Hay quien dice que nos pasa más a los hombres, en este caso particular, pero también le pasa a las mujeres seguro, que tiene que ver con que cuando se trata de escoger pareja, por ejemplo, le damos demasiada importancia a lo que vemos, ¿sí? a lo que nuestros ojos nos muestran, y eso de inmediato activa esta cáscara y no nos permite ver lo que hay detrás. Y ya lo hemos dicho un montón de veces, los 5 sentidos nos engañan. Entonces, ¿qué sería circuncidar el corazón? Esto es súper importante, es eliminar los preconceptos o las expectativas a nivel estético o visual de aquello que deseamos para nuestra vida. Porque lo que hace que nuestros ojos consideren bello o interesante o atractivo o aprobado algo y que no consideren lo otro es que hay un programa instalado que nos dice eso es bello, eso no, eso es bueno, eso no, eso es luminoso, eso no. Entonces los vemos y el programa se activa, la cáscara, y nos dice, y se pone delante, es como un lente, plum, y dice, ah, no, eso no me gusta, ah, no, eso no es lo que me gusta a mí, ah, no, eso no me provoca, ah, no, eso me desagrada. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los cabalistas? Hay que quitarse esos lentes, deshacernos de las imágenes que nos hemos hecho, esto lo hablamos en la porción Pinjas el año pasado, deshacernos de las imágenes que nos hemos hecho, deshacernos de las ilusiones que nos hemos creado a partir de lo que hemos elegido mirar, para que entonces, ¿cierto?, el mensaje verdadero pueda venir desde dentro. Y cuando empezamos a hacerlo, y luego miramos, empezamos a notar en la gente su naturaleza, y ya no su imagen, como le pasó a Abraham, que ya se dio cuenta que si bien aparentemente, físicamente eran hombres, internamente eran ángeles, y él logró percibirlo. Y a nosotros también nos pasa, y de hecho, mientras más tomamos la decisión y hacemos el esfuerzo por quitar esos prejuicios, por quitar esa programación, esa imagen ideal que nos hemos hecho de la casa ideal, la pareja ideal, lo que sea, ¿cierto?, que debería verse como yo pienso que debería verse, cuando decidimos quitar ese programa, entonces nuestra sensibilidad y nuestra intuición se comienza a activar. Y comenzamos a percibir más allá de la vista. ¿Qué tiene que ver los ojos con la intuición? Podría preguntar usted. Bueno, los ojos, ¿cierto?, de acuerdo a la Kabbalah, están asociados a las 2 dimensiones intelectuales del árbol de la vida, Jochma y Binah. Y la intuición es claramente cuando Binah recibe destellos de Jochma. Es decir, el hecho de que desbloqueemos nuestros ojos lo que hace es desbloquear nuestros intelectos divinos y nos permite percibir más allá de lo que podemos percibir antes, y por lo tanto ver incluso lo que no hemos visto. Que hay cosas que pueden estar frente a nosotros, y por tener este lente expuesto, esta cáscara o el prepucio de los ojos, pasan por delante y no los vemos. Una oportunidad de trabajo que deseamos, una amistad importante que podríamos atraer, a la pareja que estamos buscando o esperando, la circunstancia que sea, el lugar donde vivir, la casa, todo lo estamos juzgando solo por la vista y por la programación que nos dice, esto sí, esto no. Esa es la primera. La segunda dijimos que era, ¿cierto?, la de la lengua. La de la lengua también surge, ¿cierto?, de una programación. Todas las cáscaras son programaciones. ¿Sí? Son programaciones. ¿Qué nos dice la de la lengua? Nos dice que nuestro lenguaje está condicionado por nuestra cultura. Entonces también hay una preeminencia de las palabras que existen en nuestro interior y que son las con las que expresamos nuestra realidad. Ya es sabido que el lenguaje determina la realidad. Y que entonces lo que decimos, ¿cierto?, activa ciertos aspectos de la realidad, y eso es lo que genera o crea en nuestra vida.
¿cierto? Los cabalistas nos dicen que la lengua es la conexión, es una de las conexiones entre el mundo intelectual, el alma, acá arriba, y el mundo emocional, el mundo físico. Y entonces muchas veces no logramos manifestar en el mundo lo que queremos, lo que deseamos, por más que sepamos lo que deseamos. Bueno, primero ya dijimos porque estamos queriendo mirar algo que no hay, con unos lentes que no son, ¿cierto? Tenemos que quitarnos. Pero luego, porque usamos mal nuestro lenguaje para expresarlo. Desde, por ejemplo, que ocupamos la palabra necesitar o pedir, en vez de ocupar una palabra corregida que es la palabra desear. Porque cuando decimos necesito tal cosa, entonces estamos poniéndonos en la situación de carencia. Es decir, no tengo tal cosa. Nos desconectamos de esa energía. O cuando decimos que pedimos algo, pedir también es desde la posición de carencia. Lo correcto sería deseo tal cosa. Deseo que mis hijos estén sanos. Deseo manifestar abundancia. Deseo manifestar mi alma gemela. Deseo manifestar salud. Deseo tener un mejor trabajo. Deseo, porque el deseo es la propiedad neutra del y potencial del universo. Lo que mueve el universo es el deseo, por ejemplo. O también tenemos la costumbre de hablar en negativo. Estos son solo pequeños ejemplos para que cada cual revise su lenguaje y empiece a circuncidar su lengua. Hablamos en negativo. Por ejemplo, decimos, ojalá que no me quede dormido, en negativo, en vez de decir, ojalá me despierte temprano, en positivo. ¿Mm? Le decimos a nuestros hijos, no actúes como tonto, en negativo, en vez de decirle, tú eres inteligente, en positivo. Espero que no me vaya mal, en negativo, en vez de decir, espero que me vaya bien, en positivo. O sea, todo lo que hablamos puede ser declarado en forma positiva. Cuando lo declaramos en forma negativa, se activa la cáscara y limita nuestra relación con aquello que estamos evocando con nuestra palabra. ¿Mm? Por eso, si han estudiado las bendiciones, por ejemplo las brajot, se van a encontrar con que no hay ninguna bendición en negativo, sino que las bendiciones están en positivo. Que sea esto, que ocurra esto, que hiciste esto, que sea esto otro. ¿Sí? Entonces es súper importante revisar qué aspectos de nuestro lenguaje tienen esta cáscara, esta programación, sobre todo que es de carencia, de limitación, de odio, de separación. Es una expresión de la mente, pero a nivel del lenguaje. Y cuando empecemos a corregir el cómo decimos las cosas, en especial cómo hablamos de nosotros mismos, entonces vamos a empezar de nuevo a percibir algo de nosotros mismos que antes no percibíamos. Por ejemplo, tenemos que dejar de mencionar nuestros defectos, dejar de destacarlos, dejar de repetírnoslos, y empezar a mencionar nuestras virtudes o empezar a mencionar la corrección de aquellos. Por ejemplo, en vez de decir, soy distraído, puedo decir, cada día estoy siendo más enfocado, por ejemplo. ¿Sí? Corregir el lenguaje. Y en tercer grado, nos vamos a pasar un poquitito, pero a nadie le moleste y no se esté aburriendo. En tercer grado dijimos la Brit Milat Aleph, la circuncisión del corazón. Y de nuevo lo mismo, ¿cuál es la circuncisión del corazón? El corazón, ¿cierto?, es nuestro motor emocional, el que procesa nuestras energías emocionales. Y nuestro corazón está relacionado, a partir de la programación que hemos recibido de nuestros padres, de la cultura, de la sociedad, para considerar que hay emociones malas y otras emociones que son buenas. ¿Sí? Y esa cáscara, de nuevo, es un lenguaje, es como unos lentes que están en el corazón, que nos dicen, esta persona me provoca esto, eso es malo. Esta persona me provoca esto, eso es bueno. Y la verdad es que, en términos cabalísticos, solo existe una emoción, una sola tipo de energía emocional, que es el amor. Cada una de las otras frecuencias emocionales que nosotros podemos lograr comprender o experimentar son formas de ese amor. A veces son formas expandidas de ese amor o evolucionadas, o son formas corrompidas de ese amor,
que se manifiestan para mostrarnos dónde hay que trabajar o dónde hay que arrojar luz. Por ejemplo, el miedo es una forma corrompida del respeto, ¿sí? de la reverencia. La culpa es una forma corrompida del placer. Y así podemos ir viendo que todas nuestras emociones negativas, o sea, negativas entre comillas, las llamamos negativas y nos juzgamos por ellas porque no entendemos cuál es la forma del amor que está detrás de ella y que viene a enseñarnos algo. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que esta persona cuando me habla me hace sentir culpable. Entonces el tema es, tu corazón te está diciendo, esa persona te provoca culpa. Eso está mal. Y no vamos a decir ni que es buena ni que es mala esa persona. Esa persona llegó a tu vida por alguna razón y te está mostrando esa emoción por alguna razón para que tú logres descubrir cómo es que esa emoción en ti está bloqueando una forma del amor, que sería, por ejemplo, el merecimiento o el placer, que son totalmente válidos y son totalmente luminosos. Entonces, cuando logramos decir, a ver, ¿qué hay detrás de esa culpa? Que sería quitar, ¿cierto? Circuncidar el corazón, logramos ver que había, por ejemplo, un placer mal enseñado, o un placer mal entendido, o la idea de que no nos merecemos disfrutar. Y así con todas las emociones. O sea que tenemos que dejar de pensar que las emociones son lo que nos han dicho que son, y tenemos que empezar a buscar detrás de ellas lo que nos quieren enseñar y el verdadero sentido de esa emoción. ¿Sí? Y todo esto entonces, en resumen, ¿cierto?, nos invita, considerando lo que pasó con Abraham, a tomar la decisión consciente de dejar de mirar con los ojos del cuerpo, de dejar de percibir solo la materia y tratar de ver más allá, tratar de percibir la naturaleza profunda de la realidad. ¿Cierto? Entonces, si tomamos la decisión de circuncidar nuestros ojos, de circuncidar nuestra lengua, de circuncidar nuestro corazón, que en esencia es dejar de responder a las expectativas que nos hemos hecho, dejar de responder a los programas que nos han instalado, dejar de responder a la cultura y a la educación que nos han dado, y empezamos simplemente a percibir desde el conocimiento objetivo que nos dice la Kabbalah, y desde el interior, tratar de mirar más allá de lo que está ocurriendo, entonces vamos a ser capaces de verlo. Y vamos a ser capaces de percibir que lo que sea que esté ocurriendo es parte de una misión divina, es parte de una programación divina, es parte de un propósito que estamos queriendo ver. Y vamos a poder aprovechar esa circunstancia y poder relacionarnos mejor con el universo, más allá del 1%. Porque básicamente es eso, el prepucio de los ojos, del corazón, de la lengua, solo existe en el 1% de la realidad. Si logramos trascender esa expectativa, esa imagen, esa idea que nos hemos hecho, entonces vamos a lograr ver ángeles y ya no hombres. Es decir, vamos a lograr ver causas y ya no efectos. Vamos a lograr ver espíritus y no cuerpos. Vamos a dejar de ver culpables y vamos a ver maestros. Vamos a dejar de vernos como víctimas y vamos a vernos como aprendices. Tenemos que tomar esa decisión. Espero que esta enseñanza les sirva, espero que la integren, y no quiero que nos vamos hasta que hagamos una pequeña meditación de un minutito para que podamos integrar los conceptos aprendidos en esta clase. Les voy a invitar a que cierren sus ojos un momento, inspiren profundo, y conectados con su ser interior, se relajen y tomen la decisión de integrar estas ideas en su vida. Al inspirar profundo, se integran los conceptos que hemos aprendido en esta clase, como el concepto de la circuncisión a nivel espiritual, y se despierta en nuestro interior la motivación para decidir dejar de mirar
desde las programaciones externas, dejar de hablar desde el lenguaje aprendido, dejar de sentir desde un aspecto negativo y comenzar a conectarnos con las dimensiones interiores de nuestra vista, de nuestra lengua y de nuestro corazón. Inspiramos profundo una última vez para integrar todo este contenido, toda esta idea. Y liberamos lentamente. Confiamos en que irá yendo, irá retirándose la cáscara que cubre nuestros ojos, nuestra lengua y nuestro corazón. Y se irá, por lo tanto, manifestando para nosotros la realidad que realmente necesitamos ver, y seremos capaces de crear la realidad que anhelamos crear. Inspira profundo una última vez. Y mientras exhalas, simplemente puedes abrir tus ojos.